Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 18 de junio de 2019. La jornada comenzó muy temprano esta madrugada con declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, anunciando que estaban totalmente dispuestos a ayudarle a la economía, es decir, a estimular nuevamente el crecimiento vía recortes de tasas de interés, que obviamente ya están en niveles muy bajos. De hecho, recuerden que la tasa de contracción en Europa es del menos 0,4% y la expansión está muy pegada hacia ese 0%. Así que lo más relevante de las declaraciones del presidente del Banco Central es su postura nuevamente a ayudar al tema de crecimiento vía compras de activos. Estas declaraciones realizadas en Lisboa pues han sorprendido al mercado por la claridad con la que las realizó. No habló con términos demasiado elevados, sino habló explícitamente de aumentar el estímulo monetario y pues ha tenido importantes repercusiones durante la jornada, incluyendo también la crítica del presidente Trump para considerar al Banco Central Europeo como manipulador de monedas al artificialmente debilitar el euro frente al dólar y considerar que esto era injusto para el tema del comercio internacional. Recuerden que Trump está de pelea contra el mundo debido a ese consumismo estadounidense frente a la austeridad de varias zonas en el mundo, como es el tema de Alemania, el tema de China y el tema de Japón. Con respecto a lo que estamos observando en este momento en los mercados accionarios, pues sin duda hay un rebote por esta anticipación del director del Banco Central Europeo. Otros eventos para la jornada: tuvimos la confirmación de las bajas lecturas de inflación en Europa para el mes de mayo, 1,2% inflación total, 0,8% inflación núcleo, que pues obviamente no es nuevo, esto ya el mercado lo venía anticipando, pero explica de alguna manera ese cambio de discurso que es totalmente lógico por parte del presidente del Banco Central Europeo. Nosotros no lo estamos enmarcando en esa manipulación de monedas para nada, sino en algo natural. Recuerden que hemos mencionado que si hay una de las zonas en el mundo que más se ha debilitado durante este año 2019 es precisamente Europa como un todo, en cabeza de Alemania, que es su principal economía. Con respecto al tema de Alemania, se dio a conocer una encuesta de expectativas ZEW para el mes de junio. El mercado esperaba un deterioro de este indicador desde menos 2 hasta menos 5,6. Salió menos 21,1, es decir, nuevamente aquí tenemos una sorpresa muy negativa en el frente económico. Ayer hablábamos del mal dato del indicador de industria de Nueva York en los Estados Unidos. Hoy estamos hablando de una encuesta de confianza o de expectativas sobre Alemania y pues nos muestra con claridad por qué el sesgo de los bancos centrales ha venido cambiando tan radicalmente durante estos meses. Esperamos también algunos indicadores del sector inmobiliario en los Estados Unidos y esperamos nuevas declaraciones hacia las 9 de la mañana del presidente del Banco Central Europeo y del director del Banco de Inglaterra, el señor Carney. Entonces seguramente hacia las 9 de la mañana va a ser indagado Mario Draghi sobre lo que dijo en horas de la madrugada de Colombia. Con respecto a otros indicadores para esta jornada, hay el cierre de la jornada con indicadores de balanza comercial en Japón. Entrando entonces a los mercados accionarios, muy temprano empezaron a repuntar, a pesar pues de obviamente lo que hemos estado mencionando sobre las dudas de crecimiento. El mercado accionario está esperanzado en que ese cambio de postura de los bancos centrales en el mundo sea suficiente para acelerar de manera rápida y efectiva el crecimiento. Como ustedes pueden ver, tenemos una primera columna muy verde, muy clara, donde tenemos valorizaciones en Europa superiores al 1%, incluso un promedio cercano al 1,5%. Para Estados Unidos, futuros también se valorizan cerca del 1%, así que en teoría hoy sería una jornada propicia para el mercado accionario en términos generales. Recuerden que ayer el movimiento positivo era por expectativas de la Fed de esta semana, que no creemos que vaya a reducir la tasa, pero sí va a modificar su discurso. Hoy entonces tenemos el impacto positivo por la sorpresa o por sorpresiva declaración del presidente del Banco Central Europeo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Raúl. Buenos días por el lado del S&P. El S&P en la jornada del día de ayer se valorizó, principalmente ante descontando el posible tono dovish de la Reserva Federal, lo cual podría seguir impulsando los mercados de renta variable en el mundo. El día de hoy los futuros ganan valor gracias a las declaraciones de Mario Draghi, donde considera que podría considerar disminuir los tipos de interés del Banco Central Europeo o reactivar la compra de activos para estimular la economía
Por el lado del dólar, la jornada del día de hoy, el dólar se fortalece, principalmente en medio de los débiles datos del bloque europeo. El euro pierde valor luego el tono dovish de Draghi, y donde el indicador CU alemán muestra una contracción 4 veces superior a lo esperado por el mercado. El mercado esperaba un dato de menos 5.1, el dato fue de 21, menos 21.1, lo que podría cada vez aumentar más señales de una posible recesión por parte de Alemania. La libra esterlina el día de hoy se mantiene estable en medio de que transcurren las elecciones para el reemplazo de Theresa May. Y por último, Trump volvió a criticar a Draghi por posible competencia desleal, acusándolo de devaluar intencionalmente su moneda para ser más competitivos. Como tal, se puede ver que el resto del mercado de divisas muestra un comportamiento mixto. Eso fue todo del mercado de divisas. Los dejamos con commodities con Daniel. Commodities, pocos anuncios. Esta jornada amanecía muy débil. Seguimos muy cerca de ese mínimo de negociación de 51,5 para el WTI, pero las declaraciones hoy del presidente del Banco Central Europeo de alguna manera ha favorecido también el mercado de materias primas. Petróleo hoy, para el caso del WTI, negociándose en los 52,40 para el del Brent. El nivel de negociación está en los $61 por barril, valorizándose cerca del 0,1%. Es decir, si hay algún sector que el día de hoy no se esté viendo tan beneficiado por estas declaraciones, es el tema de las materias primas. Con respecto a la reunión que se tenía programada para finales de junio, pero se había mencionado que se iba a hacer para comienzos de julio, la reunión de la OPEP, ya Irán propuso la fecha del 10 al 12 de julio como la fecha en que se va a confirmar lo que el mercado ya ha descontado, que es la extensión de recorte de producción de la organización en conjunto con Rusia, recorte que, como ustedes bien saben, nosotros creemos que es muy viable teniendo en cuenta la dinámica de corto plazo del precio del petróleo, pero que una vez ascienda nuevamente hacia esos $60 el barril, que creemos nosotros es nuestro nivel de equilibrio para este año, pues Rusia se desincentivaría completamente y podría mostrar nuevamente en ese momento su posible salida de ese pacto. Por ahora, pues el mercado no está rebotando tanto como los otros activos de mayor riesgo. Y en el mercado de renta fija, pues bien, ya hemos tenido entonces la expectativa de cambio de mensaje de la Fed, y con estas declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, pues hay una fuerte valorización del mercado de renta fija. Ustedes pueden ver mayoritariamente positivo la dinámica en Europa, descensos de hasta 10, 20 puntos básicos en algunos mercados europeos, 6 puntos básicos o 5 para Reino Unido, 7 u 8 puntos básicos para Alemania, nuevos mínimos de negociación, tasas de los títulos alemanes a 10 años en menos 0,32%, demostrando claramente la falta de confianza que hay sobre la dinámica económica de la principal economía de la zona euro. Y en los Estados Unidos, nuevo mínimo de negociación, 2,02% de los tesoros a 10 años, ya está llegando a ese umbral técnico del 2% de negociación, que era lo que se había mencionado hace cerca de 2 semanas como el objetivo por parte de los operadores. El instituto alemán IFO, que no es el ZW que compartimos acá, sino es otro instituto que hace seguimiento sobre la economía alemana, reducía el pronóstico de crecimiento no de este año, sino del próximo a niveles del 1,7%, afirmando que la dinámica de la industria o de la manufactura alemana está pasando por un periodo recesivo como tal, que está siendo compensado por una dinámica interna favorable en el sector de construcción y de servicios, pero que veían un riesgo de que esa debilidad del sector manufacturero se pudiera transmitir al resto de sectores. Es decir, toda la información que nos está llegando desde hace ya varias semanas, como hemos tenido oportunidad de compartir con ustedes, está soportando la idea de que los bancos centrales tengan que implementar nuevamente políticas monetarias expansivas. Y esto, pues, como lo hemos mencionado, es lo que ha mantenido los precios de las acciones relativamente estables durante las últimas semanas, a pesar de que, sin duda, todas estas noticias de carácter económico no han sido positivas y no serán positivas durante las próximas semanas. Con respecto a otros eventos interesantes, Moody's culpó a la administración AMLO en México de estar afectando la confianza de los inversionistas. Esa confianza es importante con miras al crecimiento de largo plazo, así que lo que está diciendo Moody's es que es culpa de la administración AMLO que la manera errática en que toma sus decisiones de carácter económico estén
de alguna manera minando las expectativas de crecimiento futuro. Esto simplemente alimenta más lo que hemos venido mencionando en América Latina, también de esas revisiones consecutivas a la baja de las expectativas de crecimiento. Una buena noticia sobre América Latina tiene que ver con el manejo de deuda que se dio en los últimos días por parte de Ecuador, recomprando casi 1.2 billones de dólares en títulos externos que vencen en el 2020. Con esto recuperan casi el 80% de esta emisión y fueron reemplazados por títulos que vencen dentro de 10 años. De alguna manera, entonces ya Ecuador viene reduciendo un poquito esas exigencias de caja de corto plazo de financiamiento externo. Y en Brasil, los analistas revisaron a la baja su nivel de crecimiento ahora al 0.93% para este año. Comenzando el año, la expectativa era del 2,5%. Recuerden lo que hemos mencionado, el estancamiento de la aprobación de la reforma pensional en el Congreso de Brasil, la reducción en las expectativas o pues en la reducción pues de la confianza de los inversionistas. Y finalmente en Brasil, por fin Odebrecht decidió acogerse a la ley de bancarrota, con lo que espera negociar 13 billones de dólares en deuda que tiene con diferentes acreedores. Los principales obviamente están en el sistema bancario brasileño, donde tenemos las entidades estatales como el Bandes, la Caixa y el Banco do Brasil. Y en el sector privado tenemos a Bradesco, Itaú y Santander. Obviamente esta compañía Odebrecht era muy importante en Brasil, muy importante en América Latina, y lo más normal es que tuviera relaciones comerciales con todas estas entidades financieras. El hecho acá es que durante varios años ellos evitaron acogerse al tema de bancarrota, siempre manejando el tema de la caja con sus recursos propios, pero ya tuvieron que llegar a como a esta situación. Ellos dicen que es simplemente para administrar el último corte que tienen de deuda, pero pues el mensaje es claro, las fuentes de financiamiento se le han cerrado totalmente, todos los países de América Latina continúan evitando hacer nuevos contratos con esta compañía y de alguna manera la caja se le fue secando tanto que pues han tenido que llegar a la solución de hacer una reestructuración con acreedores. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden hoy la sorpresa, declaraciones del presidente del Banco Central Europeo que tiene a la mayoría de activos de riesgo con una muy buena dinámica. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el reporte Colombia. Buenos días. De acuerdo con cifras del Banco de la República, en lo que va del año, entre enero y mayo, la inversión extranjera directa del país fue de 4.176 millones de dólares, un incremento de 17.2% con respecto al mismo periodo del año pasado. De esos 4.000 millones de dólares, alrededor de 3.300 fueron dirigidos hacia el sector petrolero, lo que representa también un incremento del 20.26% con respecto al año pasado. Por su parte, la inversión extranjera en portafolio se ubicó en 118 millones de dólares para el mismo periodo de tiempo, lo que representó una disminución de 16.1% con respecto al año pasado. Por otro lado, JP Morgan modificó sus proyecciones de crecimiento para el país, en donde recortó para 2019 el crecimiento de 3.4% a 2.8% y de 3.1% a 3% para el año 2020. De acuerdo con el Banco de Inversión, los fundamentos siguen siendo sólidos para respaldar la demanda interna. Sin embargo, el bajo crecimiento de los socios comerciales y menores precios del petróleo harían que el país esté expuesto y se limite su crecimiento. Por otro lado, de acuerdo con la encuesta de opinión financiera que desarrolla Desarrollo, para el cierre del año, los analistas esperan que no haya cambios en la tasa de intervención. El 51.4% espera esto, mientras que hay un 21% que aún espera que haya un incremento de 25 puntos básicos. Recordamos que acá en GSC ya modificamos nuestro pronóstico con respecto a esta variable, en donde creemos que el Banco de la República no hará más movimientos en lo que resta del año. Con respecto al crecimiento, los analistas disminuyeron su pronóstico de 3.2% a 3.1% para el cierre de año y de 3.1% a 3% para el segundo trimestre de este año. Acá en GCC, de nuevo, también reducimos nuestro pronóstico igualmente a 3%. Con respecto a inflación, los analistas esperan que esta se ubique en 0.18% para el mes de mayo, lo que representaría un incremento anual del 3.34% en los precios, y a cierre del año este se ubicaría en 3.4%. Este valor no se modificó como tal, sin embargo, pues sí se encuentra con respecto a la encuesta que comentábamos de ayer del Banco de la República, se encuentra un poco por debajo
para el mes de mayo. Con respecto a tasa de cambio, esta se ubicaría en 3.000, en un rango entre 3.280 y 3.220 al cierre de junio, y para el cierre de año se espera con una media, pues, que esta se ubique en 3.200. Igualmente un poco por encima de lo que esperaban los analistas con respecto en la encuesta del Banco de la República. Por otro lado, los T se ubicarían por debajo del 6% en los próximos 3 meses, y el riesgo país se mantendría, medido como tal por el ENVI, que pues, es una medida de riesgo como tal de país. Entre los factores que más importancia le dan los analistas a la hora de invertir se encuentran los factores externos con el 51.4%, un poco por debajo de lo que se ubicaba en la encuesta pasada. Sin embargo, pues aún sigue siendo como el factor más importante. Por otro lado, los analistas sobreponderan los títulos corporativos, tanto indexados a inflación como con cupón fijo, los TES en tasa fija y las acciones locales, las cuales serían los activos que mayor ganancias tendrían en los próximos 3 meses, y subponderan las acciones internacionales y los títulos indexados en DTF. Finalmente, para el mes de junio, el porcentaje de analistas que espera que el Colcap se valorice en los próximos 3 meses aumentó 45 puntos porcentuales. El 75% de los analistas espera que el Colcap tenga ganancias en los próximos 3 meses. Y dentro del Colcap, las acciones de ISA, Davivienda, Semargos, Éxito y Sura fueron las que mayor atractivo tienen para ellos. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. Por el lado del Colcap, el día de ayer el Colcap se valorizó contrario al comportamiento de los principales índices del mundo, donde los bajos volúmenes de negociación siguen siendo los principales protagonistas. Tan solo se negociaron un poco más de 90.000 millones, cerca de 90.000 millones de pesos, donde el ETF más negociado fue el Colcap, es decir, los agentes están empezando a indexarse a la recuperación del Colcap, pero teniendo en cuenta los bajos volúmenes de negociación, optan por comprar el ETF. El día de hoy esperamos que el Colcap pueda mantener esa recuperación, donde cabe recordar que según el indicador técnico, el cambio de tendencia estaría cerca de los 1.530 puntos, el cual podría acercarse el día de hoy. Por el lado de noticias, luego de la OPA de cartón se volvió a anunciar otra OPA. La Superfinanciera autorizó al grupo MCM de Colombia para realizar la OPA de Coltejer. Esto equivale al 15,43% de la participación de la compañía, un poco más de unos 10 millones de acciones a un precio por acción de 1.950 pesos. Como tal es la autorización de la OPA, no hay todavía el anuncio de la oferta, es decir, las fechas en las que esta se va a realizar. Por otra parte, la Junta Directiva de EPSA aprobó la emisión y colocación de más de 25 millones de acciones. Esto como tal al parecer no se va a hacer a mercado, sino directamente entre sus accionistas a un precio de 3.254 pesos por acción. A su vez, aprobó modificar las fechas de pago de dividendo decretado el 22 de marzo y se ajustó a una sola cuota el 10 de julio de 577 pesos por acción. Por otro lado, Avianca confirmó que Anko van der Werf es el nuevo presidente y CEO de Avianca Holdings. Además, Cemex reportó ante la Superfinanciera que no ha pagado coimas por participar en proyectos y que versión del ex directivo Edgar Ramírez sería calumnia. Como tal, la compañía anunció que en el 2016 ellos desvincularon completamente al exdirectivo Edgar Ramírez, el ex vicepresidente de planeación y el autor de las declaraciones citadas por la prensa de la compañía. Es decir, que la compañía como tal anuncia que
que estas declaraciones como tal no tienen mucho fundamento, ya que como tal Cemex seguirá como tal colaborando con las autoridades. Por otra parte, se despeja el camino para la Tamigol, es decir, se reactiva la subasta de activos de Avianca Brasil. El Tribunal de Justicia de Sao Paulo acogió los recursos presentados por Avianca Brasil y levantó la suspensión de la subasta de las operaciones de la aerolínea. Cabe recordar que los principales interesados son Latam, Líneas Brasileiras y Azul, y la Junta Directiva como tal aprobó que se empiecen a realizar ofertas a partir de 70 millones de dólares para estos activos. Y finalmente, una compañía avícola llamada Pollo Olímpico acusa a Coviandes por la responsabilidad del derrumbe vía al llano como tal. También acusa a la concesionaria de Corfi colombiana de afectar también a la operación de esta avícola. Por el lado del punto de vista técnico tenemos la acción de CLH, la cual teniendo en cuenta todas estas especulaciones que hablaban de los medios de las posibles coimas de la compañía va a diferentes partidos políticos para ganarse unas licitaciones de alrededor de unas 8.000 viviendas en sentido social. La acción cayó alrededor de un 4.8%, se ubicó en 4.265 pesos. Consideramos que estos ruidos son tan solo transitorios y la compañía también se mantiene descontado muy por debajo de su valor en libros. Cabe recordar que el precio de la acción está un poco alrededor de los 7.000 pesos. También destacamos que teniendo en cuenta la pronunciación de CLH podría mostrar una corrección el día de hoy. Y finalmente tenemos la acción de Avianca, la cual no ha logrado como tal recuperarse luego de sus ruidos en cuanto a la refinanciación de la deuda. Según el indicador técnico, la tendencia es a la baja. La acción se valorizó un 4% el día de ayer, aunque consideramos que teniendo en cuenta los bajos volúmenes de negociación puede ser excesivo esta caída. Teniendo en cuenta el anuncio del presidente el día de hoy, y las buenas condiciones de mercado, se podrían observar posibles rebotes sobre el precio de la acción. Cabe recordar que según el indicador técnico, el precio de entrada está cerca de los 1.520 pesos por acción. Esto fue todo desde el punto de vista accionario. Nos dejamos con dólar con Edwin. En la jornada de ayer el peso colombiano continuó cediendo terreno y se ubicó en 3.286.15 pesos por dólar, aumentando así 0.39% en una jornada donde hubo muy bajo montón de negociación, donde se fueron alrededor de 688 millones de dólares, casi la mitad de lo que se negocia en un día normal, y donde la mayor parte del día se demandó el dólar, principalmente por inversionistas extranjeros. Técnicamente ya estamos observando un posible cambio de tendencia al alza con un posible objetivo de 3.300 pesos por dólar. Respecto a renta fija local, los TES en la jornada de ayer se desvalorizaron alrededor de 12 básicos, en una jornada también con muy bajos montos de negociación, muy en línea con lo que ocurrió en el mercado de divisas. Los TES denominados en VR se mantuvieron bastante flat, desvalorizándose alrededor de 0.71 básicos. Los TES con vencimiento 2024 cerraron en 5.42%, 10 básicos por debajo de la jornada anterior, mientras que los TES a 2028 cerraron en 6.16%, 12 básicos por encima de lo que fue el día viernes. En deuda corporativa se fueron alrededor de 8.000 millones a través de bolsa y 648.000 millones por registro, en donde lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2019 y 2020. Para el día de hoy hay una emisión de fin de TER, unos bonos ordinarios sostenibles a 5 y 7 años, ambos indexados a inflación, en donde la tasa máxima de corte para los de 5 años es de 3% y para los de 7 años es de 3.3%, con una tasa esperada del 2.6% para los primeros y de 3% para los segundos. A pesar de que la deuda pública en VR se ha valorizado y la curva ha caído,
aumentando los spreads con respecto a deuda corporativa, aún no creemos que este diferencial sea óptimo para poder posicionarse todavía en IPC a esos plazos, por lo que no consideramos que esta emisión sea la más indicada en estos momentos. Hasta acá el reporte de hoy, los esperamos mañana con un nuevo informe y le recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.